martes 17 de noviembre. Damos un poco inicio a nuestra aula. Hoy el tema central pasa un poco por el análisis de la tasa de desempleo. Ciertamente, yo les pasaba a primera hora un vídeo interesante de lo que hace a la realidad de esta variable, de la tasa de desempleo en Paraguay, para poder apreciar un poquito esta problemática y sobre todo ahora con la situación pandémica se va agravando cada vez más. Hay muchas estrategias realmente para poder sortear un poquito la cuestión de empleabilidad. Las empresas cada vez sostienen un poco más la visión de, o el concepto de productividad, es decir, el empleado, qué tan productivo será para la empresa. Entonces, las competencias, las habilidades cognitivas de gestión son claves y fundamentales para acceder a posiciones laborales. En los países desarrollados ya esto es una práctica, o sea, el joven, desde adolescente ya se les prepara luego para acceder a puestos de trabajo de importancia o bien ser emprendedores. Entonces van realmente encaminados hacia ello. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos grandes sesgos o diferencias con relación a la parte de formación, ¿verdad? En Paraguay, patria la hacen las universidades privadas, colegios privados, instituciones privadas, el colegio público relativamente, ¿verdad? Pero se necesita mejorar la cuestión actitudinal, ¿verdad? Algunos tips de importancia, como ser el crecimiento del sector secundario, es decir, industrias, fábricas, hacen que se mueva un poquito más la productividad y se tienda a contratar a más personal, ¿verdad? El sector primario también contrata, pero no es muy remunerativo, ¿verdad? De agricultura, ganadería, entonces allí hay una problemática. Y en el sector terciario se presenta un poco el problema de la informalidad, o sea, los empleados en negro que ganan menos del mínimo y a veces son sobreexplotados. Entonces, es allí donde hay que buscar un poco el punto de equilibrio y los gobiernos tienen que hacer esfuerzos enormes para potenciar el desarrollo de su sector secundario, es decir, más fábricas, más industrias va a generar mayores posibilidades de empleo. Okun realmente es un pensador que lo estudió bastante la tasa de desempleo y él hizo una evidencia econométrica en más de 80 países y finalmente después de sus estudios, hizo varias publicaciones, llegó a esta fórmula. Mu es igual a menos 0,5 multiplicado por I menos 2,25. Esta es una fórmula bastante interesante que plantea Okun, pues tras su evidencia empírica él sostiene de que mínimamente la tasa tendencial mínima de crecimiento económico en un país tendría que ser del 2,25% para que el desempleo empiece a bajar. Eso encontró como evidencia econométrica en varios países. O sea, hizo una evidencia, inferencia estadística y encontró de que países que crecían 1% al año, 2%, aumentaba su desempleo, no pasaba nada, ¿verdad? Países que decrecían menos, ¿verdad? Ahora, países que crecían, por ejemplo, 4,5% al año, que es un buen porcentaje, su desempleo, sin embargo, bajaba muy poco, 1%. Entonces, allí empezó un poco la discusión de Okun y por eso se interesó mucho en sostener esta tendencia, ¿verdad? Plantea Okun que no cualquier crecimiento económico conllevará a una disminución de la tasa de desempleo. O sea, no cualquier crecimiento. De repente Paraguay tuvo un crecimiento del 2% en el año. Genial. Pero eso no lleva a una disminución de la tasa de desempleo según Okun, ¿sí? El PIB deberá crecer como mínimo, según Okun, 2,25 para empezar recién a bajar. Para que el desempleo empiece a disminuir y por cada 1% de crecimiento por encima de esta tasa tendencial mínima,
el desempleo va a disminuir en 0,5. Es decir, y aquí les puse un ejemplo, usando la fórmula, vamos a suponer que la economía creció en 3,25. Espectacular. Buen año. En 3,25 creció la economía. O aplicando la fórmula, reemplazando la I por el porcentaje de crecimiento, como está en la gráfica, 3,25 menos 2,25 da 1, multiplicado por menos 5 da finalmente el resultado menos 0,5. ¿Qué significa esto? La tasa de desempleo va a bajar en tan solo medio punto. Y por cada 1% que crezca la economía por encima del 2,25, por cada 1% que crezca, el desempleo va a bajar medio punto nada más, 0,5. Y así sucesivamente. Paradójico, ¿no? Pero es una de las evidencias econométricas más interesantes que se plantean en el tema de desempleo a través de este pensador Occam, y que de por sí nos recuerda acerca de la necesidad de tener que ser productivos. Yo les pasaba al inicio del semestre un artículo sobre empleo y productividad en el mes de agosto. A eso tenemos que apuntar, la verdad, a ser productivos en nuestros trabajos, productivos en nuestras empresas, eficientes. No sé si obsesivos tampoco, ¿verdad? Pero sí productivos. Tratar siempre de dejar huella, de generar un rendimiento, tratar de por sí de realizar un esfuerzo por mejorar los números de la empresa. Eso es clave. No solamente, como se dice vulgarmente, calentar la silla y estar ahí, marcar la entrada y la salida. No, hacer un poco más, dar un plus, un valor agregado, ¿verdad? Eso sería fantástico y a eso apuntan un poco las empresas, ¿verdad? En las entrevistas, a mí me tocó ser gerente de recursos humanos un año en la universitaria, en la cooperativa. Y efectivamente, habiendo leído varios libros sobre estos temas y entendiendo un poco la praxis, realmente la visión de las empresas hoy se sostiene en el rendimiento antes que quizás muchas veces los pergaminos, títulos. Lo que interesa es saber cuán valiosa va a ser la contribución del empleado para la empresa. ¿Cuán valiosa va a ser, verdad? Y mantener esa actitud positiva, ¿verdad? Hay una cuestión, inteligencia emocional, muy estudiado hoy día, que nos permite ciertamente ir escalando posiciones y accediendo después a puestos de gerencia. Pero para eso uno tiene que tener, como se dice, templanza, tolerancia, mucha sabiduría y la experiencia ayuda bastante para, por decir, no calentarnos o no ponernos nerviosos ante las presiones que nos va a tocar tener. La cuestión laboral implica realmente mucha, pero mucha presión. Por ende, tenemos que estar preparados desde el punto de vista psicológico, actitudinal, entre otros. Comparto brevemente la pantalla para entonces dar algunas ideas adicionales a este tema que sostiene un poco finalmente el modelo económico, ¿verdad? Ciertamente la economía nos va conduciendo a finalmente pensar en términos de alternativas. Entonces, hoy el desempleo, la búsqueda de reducir esta tasa de desempleo, constituye una alternativa válida a la que el PIB crezca, o sea, que las economías apunten a obtener mayor productividad para que el desempleo baje. Pero es cierto, la otra cara de la moneda es el aumento inflacionario. O sea, tú tenés dos alternativas, que aumente el desempleo, pero claro, va a bajar la inflación. Pero si baja el desempleo, te va a aumentar la inflación. Eso ya lo habíamos desarrollado con la teoría de Phillips. De hecho, que ciertamente la economía es una ciencia que estudia más que nada las probabilidades de ocurrencia de los fenómenos. O sea, nunca la economía nos lleva a términos exactos, siempre nos lleva a términos probabilísticos, ¿verdad? De análisis, ¿verdad? Eso me encantaría que puedan comprenderlo bien, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad?
una vez que uno vaya entendiendo, masticando, comprendiendo un poco esto, va a ir encontrando que cada toma de decisión tiene su consecuencia. A veces la consecuencia puede ser positiva, muchas veces negativa. Entonces hay que evaluar el costo de las decisiones, tanto individuales como sociales. Y a veces podemos generar un problema social, un problema en la toma de decisiones que puede llegar realmente a perjudicar el normal funcionamiento, ¿verdad? Y analizar y comprender cómo se relacionan los eventos y ciertos temas. Entonces, hoy la pandemia trae lógicamente el problema de desempleo, por lo tanto la prioridad tiene que ser necesariamente buscar que el Estado, como se dice en términos económicos, expanda dinero, inyecte capital, especialmente en sectores productivos. Lo está haciendo bastante bien porque va al sector productivo y al sector de la construcción más que nada. Entonces, ahí se generan movimientos laborales que son de rápida salida, al menos, ¿verdad? Eso es importante poder entenderlo. Ahora, en la ciencia, el estilo de pensar de la economía nos obliga a ser analíticos y objetivos, es decir, emplear siempre el método científico para poder realizar nuestras observaciones, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Y el método científico nos ayuda a emplear modelos más que nada abstractos que nos ayudan finalmente a explicar cómo funciona el mundo real, ¿verdad? O sea, de la teoría pasamos a la práctica. Con esta fórmula, por ejemplo, es una fórmula teórica, pero que explica una realidad. Nos explica que no cualquier crecimiento va a conducir a una disminución de la tasa de desempleo. Y probablemente si crezcamos mucho, tampoco va a ser un efecto, impacto tan fuerte en el desempleo. O sea, tenemos que crecer muchísimo para que el desempleo baje considerablemente según la teoría de la investigación de Ockham, ¿verdad? Por eso el método científico desarrolla teorías, recolecta y analiza información para probar finalmente todas estas teorías, ¿verdad? Observación, teoría y más observación. Los economistas nos volvemos investigadores. Y por eso, de hecho, que desde el siglo XVIII a la economía se la consideró como una ciencia. Claro está. Entonces, hay un papel de los supuestos. Ya lo sostenía Keynes en el siglo pasado. Los economistas van estableciendo supuestos para comprender de qué manera funciona el mundo y sobre todo las opciones más fáciles para poder plantear, ¿verdad? Ante la crisis financiera de los Estados Unidos, Keynes planteó, por ejemplo, que el Estado se reduzca su nivel de reservas de divisas y se endeude un poco para poder inyectar capital y poder invertir. O sea, la inversión pública realmente le sacó de la crisis más severa, más profunda al gobierno norteamericano en los años 30, ¿verdad? El arte del pensamiento científico es decidir qué supuestos hacer, ¿verdad? Y a partir de ahí la investigación. Por eso tenemos una serie de opciones para tomar, ¿verdad? Y ahí tomamos ciertamente la decisión o apuntalamos la decisión a realizar, ¿verdad? Los economistas finalmente emplean diferentes supuestos para responder a diferentes cuestiones. Por eso el estilo de pensar en la economía implica el desarrollo de modelos abstractos a partir de las teorías y el análisis de los modelos. O sea, básicamente uno tiene que, como el de la curva de frontera de posibilidades de producción o como el de la curva de Laffer que yo les explicaba en clases pasadas, estos modelos nos simplifican un poquito el pensamiento para entender, por ejemplo, no cualquier aumento en la tasa impositiva va a hacer que se recaude más. Eso implicaba Laffer, ¿verdad? O los recursos, cuanto mayores mayor crecimiento de recursos haya mayores posibilidades de crecimiento habrá. Pero ojo, son posibilidades de crecimiento. No es que crezcamos. Paraguay de repente tiene una curva de frontera muy alta, pero no es que crece en esa medida, ¿verdad? Tenemos muchos recursos, pero hay países que tienen menos recursos y crecen más, ¿verdad? Entonces hay dos aproximaciones, la descriptiva, que es la que informa los hechos, la que analiza situaciones reales, y la analítica que utiliza el razonamiento abstracto, ¿verdad? Que básicamente toma esos hechos y los va tabulando y analizando a ver cómo es el comportamiento.
¿verdad? Por eso se crearon los modelos económicos, y en este caso para explicar el problema del desempleo, buscando entonces simplificar la realidad, que a veces es muy compleja, entonces se trata de llevar a cabo algo más simple y mejorar nuestra comprensión del mundo, ¿verdad? Dos de los más sencillos modelos es el del, por ejemplo, el del flujo circular y el de la frontera de posibilidades de producción, que ya lo estuvimos viendo, y el del flujo circular ya lo han estudiado, entiendo, en la materia también de microeconomía, y lo desarrollamos ciertamente en parte en esta materia de geografía económica, ¿verdad? Y ya dejo de compartir y esbozo una simple ya conclusión al respecto, que el problema del desempleo fue abordado en forma científica, y a partir de allí, desde que se abordó en forma científica, especialmente tras la crisis de los años 30 en los Estados Unidos, es cuando finalmente los gobiernos logran controlar los niveles de desempleo a nivel mundial. Se logra controlar y se logra incluso establecer metas y objetivos. Y claro, entendamos que la disconformidad social, cuando la tasa de desempleo es alta, la disconformidad social es mucho mayor. ¿Por qué los ciudadanos le votan a sus candidatos? Por las posibilidades de obtención de empleo, naturalmente. Si la economía funciona mal, el candidato naturalmente o va a ser destituido o no va a volver a ser votado. Los centros del mando del poder político apuntalan sus objetivos al tema de la búsqueda de la reducción de la tasa de desempleo.